Graciela, había quedado planteada la pregunta. ¿Tenemos un sistema o no tenemos sistema de salud en la Argentina? No tenemos un sistema, tenemos muchos subsistemas y esto atenta contra un uso eficiente de la inversión que se hace en salud, porque se sustenta muchas administraciones, se sustentan muchos gastos que no tienen que ver con el propio sistema de salud. Y no hay coordinación central, ¿no es cierto? Desde el Ministerio, ¿vos qué podías definir, por ejemplo? Hay una supuesta coordinación, pero como vos no tenés elementos para castigar a aquel que se desvía del compromiso que tomó, la verdad que la coordinación es ficticia. Entonces, tenemos una enorme inversión en el sistema y tenemos que hay distintos subsistemas. Entonces, yo te voy a contar con un ejemplo que va a graficar un poco esto, qué es lo que pasa. Por ejemplo, las obras sociales, existe un nomenclador nacional en donde si un paciente de una obra social se atiende en un hospital público, el hospital cobra. Ahora resulta que... Le cobra la obra social. Exactamente. Pero, por ejemplo, un parto, una práctica muy habitual, muchos de los niños de la Argentina nacen en hospitales públicos que tienen cobertura de obra social, por supuesto, esos niños, pero como no hay otro prestador, o es el prestador del hospital público. ¿Sabés cuánto era ante una reforma que yo hice el año pasado, nomenclador? 250 pesos. No se cubre absolutamente nada del parto, del costo del parto en la institución, pero a su vez la Administración de Programas Especiales, el APE, le reintegraba a la obra social 700 pesos. O sea, tenía una ganancia. Alguien se llevaba 550. Plata, exactamente. Entonces, cuando yo lo subía a 1.000 pesos el parto, que es un valor que tampoco, un valor lógico, cubre los costos para los hospitales, bueno, esto desató también un enojo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un subsidio cruzado entre el sector público y el sector de la seguridad social, y esto no debe suceder porque esto atenta contra el sistema. Entonces, cada uno tiene que pagar lo que hay que discutir aquí, un solo nomenclador, un solo costo del sistema de salud. Y en el caso, por ejemplo, en ese caso, si fueran ajustes automáticos, bueno, si está probado que al hospital le sale en promedio 800 pesos, que el subsidio no puede pasar de ese monto, evidentemente. Bueno, debería ser el mismo monto que a su vez la obra social tenga para el hospital. Bueno, no era así. Estas reformas son lo que han hecho enojar a muchos dirigentes sindicales conmigo. Pero estas son las cosas que hay que discutir y hacer en la Argentina. ¿El sector más crítico de esas subsistemas es el de obras sociales? Y yo creo que sí, y fundamentalmente porque justamente implica ir cortando esos subsidios que el sector público le va dando a este subsector. Hay una frase que dijiste antes y no entendí, creo que fue fuera de cámara. Vos decías, ¿de qué sirve que tenga un sanatorio a todo trapo los camioneros, por ejemplo? ¿Qué querías decir con eso? No, que ¿estás no proponiendo que se abra a los afiliados sindicales, que tiene que haber una planificación del sistema de salud, desde la inversión que se hace, porque a mí no me sirve tener una cantidad de, suponete, tecnología, alta tecnología, cuando todos sabemos que en salud la mayor parte de los problemas de la gente se resuelve en lo que se llama el primer nivel de atención. Para que tengas una idea, la Argentina, de cada 100 pesos que destina a la atención primaria de la salud, que resuelve el 60% de todas las patologías de salud que se atienden en el país, digamos, por consultorio y por, prácticas de baja complejidad. Prácticamente tiene menos del 12 pesos, se dedican de cada 100. Y en los niveles de internación de mediana complejidad, ahí van 33 pesos. El otro va a lo de alta complejidad, pero de alta complejidad resuelve menos del 6% de los con lo problemas cual vos de la decís población. Que habría que invertir en la base de la pirámide. Exactamente. Y esto implica que debe hacer una planificación. Y el sistema... Y la base de la pirámide es la que tiene que asegurar, para graficarlo. Cuando decís baja complejidad, decís la radiografía, el electro, lo básico. Exactamente. El análisis clínico básico, que es el que te da el diagnóstico las políticas general. de prevención, el médico que haga el seguimiento, las consultas, de acuerdo, por supuesto, a la edad, cada determinada cantidad de tiempo, el chequeo, el pediatra. Vos sabés que nosotros en la Argentina tenemos un problema, por ejemplo, en algunos años no vamos a tener enfermeras profesionales.
que es un problema que también Argentina comparte con el mundo, pero en la Argentina es tremendo. Por cada médico tenemos media enfermera, cuando en el mundo la relación debería ser de 2 enfermeras por cada médico. Entonces, si no formamos estos recursos, y estos recursos no se pueden formar desde uno de los subsistemas, no lo puede hacer las provincias, no lo puede hacer la nación por sí sola, tiene que hacerse integradamente. Centralizadamente, en un ámbito donde convivan más o menos los representantes de cada uno de los subsistemas. Y esto tiene que hacerse con una planificación, por supuesto, no desde la imposición, sino en el acuerdo que hay que trabajar, pero hay que trabajar en 10 líneas básicas, y creo que un tema de tema de la salud es un tema que le preocupa, porque es un tema que nos preocupa a todos, porque el que tiene cobertura de prepaga, que le aumenta la prepaga y que muchas veces no puede acceder, el que tiene la cobertura del hospital porque los turnos son largos. Bueno, ¿cómo integrar, cómo buscar ¿Por qué detener? no está en la agenda? Es lo que me estoy preguntando, digo, porque estamos en el último minuto. Porque yo creo porque que... lo que planteaste es sensato, digamos. Javier, bueno, pero acá vos sabés que en la política a veces la sensatez no es una de las características que la distingue. Y yo creo que muchas veces la política está más metida en sus propias lógicas que la lógica que la sociedad tiene y la demanda de la sociedad. Y fundamentalmente porque acá hay que tocar los intereses en este momento de los socios del poder. Y no hay voluntad para tocarlo. No hay voluntad política. Yo hice muchas reformas en el PAMI, pero había ahí, Kirchner tenía la voluntad de terminar con esos cotos de casas de distintos sectores. Creo que la situación política varió, y de aquel dirigente que planteaba hacer la transversalidad, la concertación plural, donde convergieran distintos sectores, hoy ha terminado atado a ciertos dirigentes sindicales y algunos sectores del peronismo. Aquella convocatoria a los acuerdos terminó en un sectarismo, para traducirlo. Gracias, Graciela, por haber aceptado la invitación. Me quedaron en el tintero algunas cosas para preguntarte, pero quería discutir estos temas de salud, así que si tenés la suerte de que la Fundación avance, seguramente vamos a tener un nuevo encuentro para hablar sobre reformas del sistema de salud y plantear escenarios a futuros que me parece que, aunque no lo tenga en cuenta la clase política, sí nos preocupan a los argentinos. En el próximo bloque estará con nosotros Nadia, la pronosticadora oficial. Ella nos dirá cómo viene el clima político para los próximos días.